A ver, muchachos. Esta semana vamos a empezar a ver los sensores de admisión, ¿sale? Los que están pegados al múltiple de admisión o al sistema de admisión, o sea, todos los sensores que tienen que ver con el aire, ¿sale? Que miden temperatura de aire, presión de aire, flujo de aire, todo con el aire, ¿sale? El primer sensor que vamos a ver es el sensor, bueno, aquí en esta marca le dicen sensor MAT en ocasiones. Tú lo buscas en un diagrama y te aparece así como MAT. Pero este típicamente es el que nosotros conocemos en todas las marcas por el nombre también de sensor IAT o el sensor IAT. IAT. IAT, sensor IAT. Aquí dice la descripción. IAT. IAT es el sensor de temperatura de aire de admisión. Pero en esta marca, cuando se le llama MAT, significa sensor de temperatura de masa de aire. Es lo mismo, ¿sale? Te está leyendo la temperatura del aire que está entrando a tu múltiple de admisión. Ese sensor, por lo regular, se encuentra en la manguera del portafiltro, en la manguera del housing, ¿sale? La manguera que me conecta el filtro con la garganta, con la mariposa, ¿sale? Esa manguerita ahí, en medio, va a estar ese sensor de temperatura, ¿sale? Ahí está una fotografía de un motor, como está el portafiltro, y enseguida tengo el sensor IAT, ¿sale? A ver, físicamente es esto. Lo estuve buscando, tengo un sensor, pero no lo encontré por de plano que lo busqué por Dios y no lo encontré. Si no es que ya se lo ratearon. Es este que parece como un chuponcito. Veamos los carros más viejitos, solo que tienen como de latón el sensor IAT, ¿sale? Ya típicamente, ya casi todas las marcas más bien lo tienen de plástico, como el que tenemos aquí a la izquierda. ¿Sale? Este es el sensor de temperatura de masa de aire, ¿sale? A ver, pero ¿qué función tiene medir la temperatura del aire? Pues con la temperatura del aire se va a modificar básicamente tres cosas. Se va a modificar se va a modificar el ancho de pulso de inyección, o sea, qué tanta gasolina me va a entrar, porque depende de qué tan frío, qué tan caliente está el aire, inyecta más, inyecta menos, ¿sale? Si me modifica la inyección, también me tiene que modificar el avance de la chispa, ¿sale? O sea, si tengo más mezcla, dijimos, tengo más aire, más gasolina, más mezcla, la chispa tiene más jale. ¿Y cómo le da más tiempo a la chispa para que lo queme todo? La tienes que adelantar. Sí. Y si tu mezcla se reduce, la chispa se tiene que atrasar, ¿vale? Si mueves una cosa, mueves otra. Van de la manita las dos cosas. Las dos, van de la manita. ¿Sale? Entonces, por así decirlo, si amplía tu pulso de inyección, inyecta más gasolina, la chispa se tiene que adelantar a huevo. ¿Sale? Entonces, a ver, según la temperatura del aire, dijimos, me modifica cantidad de combustible, el pulso de inyección, me modifica el avance de la chispa y también me va a modificar marcha mínima, porque dependiendo también qué tan frío o qué tan caliente está el aire, lo que va a provocar es pues que la aceleración de las RPM en marcha mínima pueden ser más altas o más bajas también, dependiendo de la densidad. Esa es la clave, muchachos, densidad. Sí. Vamos a tener un ejemplo. Aquí se los puse gráficamente. ¿Qué es lo que pasa con el frío? ¿Qué es lo que pasa con el calor? Por ejemplo, nosotros ahorita, no sé ustedes allí por donde viven, pero por ejemplo aquí en Guadalajara, pues en la tarde está haciendo un chingo de calor, pero machín. Y entonces sales como a las 3, 4 de la tarde al rayito del sol y te pones a correr, güey. ¿Cómo vas a respirar? No, pues te vas a ahogar. Sentir que te estás muriendo, güey. Te estás ahogando. ¿Por qué? Porque con el aire caliente tienes menos densidad de aire. O sea, quiere decir que tienes menos concentración de oxígeno en el aire. Por eso sientes que te ahogas cuando está caliente. Y ahorita que está frío, bueno, en la mañanita que está haciendo fresco, pues por eso sale a correr mucha gente. Está fresco, está chingón. Entre más frío, hay más concentración de oxígeno en el aire. Y por lo tanto respiras más chingón. ¿Sale? Es eso. Eso pasa porque con el calor, pues con el oxígeno, con toda la materia, con el calor, ¿qué pasa? La materia se expande. Y con el frío,
se contrae. Como los huevitos, cuando tienes frío, que se hacen así arrugaditos, chiquitos, como huesitos de durazno, bien pequeñitos. Pero cuando tienes calor, ay cabrón, hasta te andas tropezando, ¿eh? ¿Sale? Bueno, eso pasa con toda la materia, muchachos, con metal, con gases. Qué buena explicación, maestro, ¿eh? Para que lo entiendan, güey. Me andan preguntando mamadas al rato. Ah, güey, ya lo ¿Para qué no se entendieron. vayan a cuatrapear? Mira, ya lo entendieron, güey. Ya no me van a preguntar. Así le van a explicar al siguiente maestro, güey. Ay, dile. Bueno. Bueno, eso es lo que pasa con la materia y eso es lo que pasa con el oxígeno. Las moléculas de oxígeno igual se encogen o se expanden. Por eso con el frío se cogen y por eso cabe más oxígeno en el aire. Y con el calor se expanden y por eso cabe menos. ¿Sale? Entonces es más que eso, es más la densidad. No tanto la temperatura, sino más bien la densidad. ¿Qué tanta concentración hay? A ver, entonces aquí les puse gráficamente un ejemplo de cómo estaría el aire frío y el aire caliente. Entonces quiere decir que con aire frío tienes oxígeno comprimido y es más denso porque tienes más oxígeno. A ver, entonces vamos a ponernos a pensar. Si yo tengo más oxígeno, más denso el aire, si tengo más densidad, ¿qué le debería de pasar a la inyección? ¿Aumenta o reduce? O sea, con más oxígeno yo ocupo más gasolina o menos gasolina. Más gasolina. Más gasolina, más hidrocarburos. ¿Vale? Entonces, yo, al momento de tener aire frío, se debe inyectar más gasolina. Entonces, tengo más aire, tengo más gasolina. La chispa tiene más jale. Ocupa quemar más mezcla. ¿Qué le tiene que pasar a la chispa entonces? ¿Se adelanta o se atrasa? Se adelanta. Se adelanta para poder quemar todo el combustible completo. Exacto, se adelanta la chispa. ¿Vale? Y la marcha mínima. Imagínate, como tú en el calor o con el frío. ¿Respiras más chingón en el frío o en el calor? Pues en el frío. Tu motor igual. ¿Cómo va a aspirar más fácil? Pues con frío. Y con caliente, te va a costar más. ¿Sale? Entonces yo tengo una válvula que precisamente vamos a ver al ratito, la válvula Jack. La válvula de marcha mínima. ¿Sale? Esta es la que abre o cierra para que entre más aire o menos aire para que tu motor se mantenga estable en marcha mínima. Y si no tengo válvula Jack, la válvula Jack se utiliza cuando mi garganta, mi cuerpo de aceleración es análogo, es por chicote. ¿Sale? Pero actualmente ya prácticamente todos los vehículos usan cuerpo de aceleración electrónico. ¿Sale? En cualquiera de los casos, sea la garganta electrónica, sea la válvula Jack, la que controla la marcha mínima, si tú tienes aire frío, ¿tú qué crees que ocupe estar más abierta o más cerrada? Para que entre más aire o menos aire. Con aire, a ver. Más cerrada para A ver, voy a preguntarlo así. ¿Con aire frío creen que estaría más acelerado o menos acelerado el motor? más acelerado. Más acelerado. Entonces ocuparía estar más abierto o menos abierta. Yo digo que menos. Menos abierta. Yo pienso que menos porque al haber más masa de aire, la explosión va a ser más eficiente. Exacto, debe de estar menos abierta por lo mismo que dice el compañero. Porque la masa de aire es mayor, no ocupa tanto. Entonces, abre menos para que no esté tan acelerado el motor. ¿Sale? Y con aire calientito es todo lo contrario. O sea, con aire caliente yo ocupo menos hidrocarburos, menos gasolina. Mi chispa se va a atrasar. Y la Jack está más abierta. ¿Vale? Entonces esta es la clave del sensor de temperatura de aire, ¿sale? En todas las marcas. A ver, excepto los motores, por ejemplo, los que conocimos aquí en GM como los TBI, los que tienen inyector arriba de la mariposa, esos no utilizan sensor de temperatura de aire, ¿eh? Es así a chile pelón. No lo necesitan. Pero ya cuando estoy en inyección multipuerto, o sea, cuando tengo un inyector por cada cilindro, ya se utiliza el sensor YAT, ¿vale? Bien, sensor YAT, sensor MAT, como tú le quieras decir. Hay marcas que te lo van a nombrar de diferente manera.
Por ejemplo, acordémonos que en Ford también lo conocieron como sensor ACT, ¿se acuerdan? Y eso es lo mismo, sensor de temperatura de aire, ¿sale? El nombre que te quieran dar es lo mismo, ¿sale? Bien. Todo esto ya viene explicado aquí en el PDF que les compartí, se los acabé de subir ahorita al Classroom. Les subí tres PDF, los 3 que vamos a ver ahorita, ¿sale? A ver. Dice, este sensor es un termistor de coeficiente negativo. ¿Qué significa que es un termistor de coeficiente negativo? Esto que tenemos aquí con letras grandes y negrotas. Que con mayor temperatura, tú tienes menor resistencia en este sensor. Y con menor temperatura, tú tienes mayor resistencia en este sensor. O sea, este sensor de temperatura es una resistencia variable. Y la resistencia va a variar al contrario de la temperatura. O sea, piénsalo así. Tu temperatura está baja, tu resistencia es alta. Sube tu temperatura, la resistencia va a ser baja. O sea que la resistencia y la temperatura van a estar así en estos sensores. Eso es en todos los sensores de temperatura. Temperatura de aire, temperatura de refrigerante, temperatura ambiente, temperatura también, por ejemplo, los que usan la transmisión automática de sensor de temperatura de aceite. Todos los sensores de temperatura de todas las marcas funcionan exactamente igual. Más temperatura, menos resistencia. Menos temperatura, más resistencia. Más resistencia. Se los voy a explicar de una forma misógina. Las mujeres, ¿cómo se resisten más? ¿Calientes o frías? O los vatos, a los que les gustan los vatos. No, tú sabes. Pues ya caliente. Ya caliente y menos resistencia. Y si está fría, ¿sale? Está peda. No, se va a poner rejega la muchacha. Ahí pregúntale al Felipe. A ver, Felipe. ¿Sabes? A ver, entonces, así funciona este sensor de temperatura. Es una resistencia variable. Aquí les puse una tablita. Aquí está. Esta es la tabla del sensor IAC. Dependiendo de la temperatura del aire que te está leyendo, este sensor sí varía su resistencia. Dice que más o menos a 100 grados centígrados debe de tener una resistencia aproximadamente de 180 ohms. A 100 grados. ¿Cuándo va a llegar tu aire a 100 grados? Pues está muy cabrón. ¿Sale? En cambio, entre más baja la temperatura, dice, está a 10 grados centígrados. Este sensor, ¿cuánta resistencia va a tener? Dice que va a tener 6,000 ohms de resistencia. O 6 kilo ohms, si lo quieres ver así. Lo que les digo, a mayor resistencia, perdón, a mayor temperatura, menor resistencia, y a menor temperatura, mayor resistencia. Aquí está demostrado en la tablita. Sin embargo, a ver, este sensor no manda su señal en resistencia. La resistencia no es señal. La resistencia nada más es el circuito, cómo se modifica el circuito interno del sensor. Eso es la resistencia. Pero este sensor da señal en voltaje directo. ¿Sale? Porque la mayoría de los sensores que tenemos se alimentan de 5 volts y de tierra de sensores. ¿Qué diferencia hay de una tierra de sensores a una tierra física? Pues que su nombre lo dice, la tierra física viene de chasis, física, de carrocería. ¿Sale? Es una terminal que sale de la terminal negativa de la batería, se va a carrocería y de ahí se distribuye por distintas terminales, se le llama terminales de ojo, las que se agarran por un remache o por un tornillito de la carrocería, ¿sale? Pero una tierra física es eso, una tierra de sensores te la da la computadora. O sea, es las mismas alimentaciones de tierra que tiene la computadora, te las repite la computadora, te las manda para alimentar sensores. ¿Vale? Bien. Entonces, este sensor, el sensor de temperatura de aire, tiene 2 cables. ¿Vale? O sea, típicamente un sensor de 3 cables, pues casi por sentido común les puedes checar las derivaciones. Tiene 3 cables, dices, pues uno es alimentación de voltaje, ¿no? Y el otro es alimentación de tierra. ¿Y el del medio entonces qué va a hacer? La señal, ¿sale? Así típicamente así es como checamos derivaciones de los sensores. Porque hay marcas que te pueden cambiar el orden. O
sea, porque dices típicamente, pues los de las orillas son alimentación, del de medio es señal. No, papá, hay veces que te la mueven en la orilla, ¿sale? Entonces, bueno, pero en este sensor, los sensores de temperatura no tienen 3 cables, tienen 2 cables. Y como la imagen que les puse aquí en pantalla, estos 2 cables del sensor IAT, lo que le manda a la computadora es tierra de sensores y 5 volts. Y 5 volts. 5 volts de corriente directa. Ojo, sin amperaje, ¿sale? No es para echar a prender un foco, no es para echar a andar un motorcito, no tiene amperaje. No te va a prender una lámpara aquí, ¿sale? No es corriente. Bueno, pero dice que esos 5 volts están completos cuando está desconectado. Solamente desconectado el sensor, tú tienes los 5 volts completos. Switch abierto y motor y sensor desconectado. Porque todos los sensores, todos, se van a alimentar hasta que yo abro el switch. Si yo lo cierro, se cortan las alimentaciones de ignición de la computadora de motor y se cortan las alimentaciones de todos los sensores. ¿Sale? Entonces dice que los 5 volts están completos cuando está desconectado. En cuanto yo lo enchufo, ya no son 5 volts. 5 volts solo desconectado. Y en cuanto lo conecte, ¿a cuánto va a caer? Pues eso depende de tu temperatura, papi. Aquí la tablita dice, a mayor temperatura, tienes menos resistencia. Pero ¿qué le pasó al voltaje? Dice que aquí el voltaje de señal debe de ser aproximadamente de 0.46 volts. O sea, ni siquiera medio volt, ni siquiera 0.5, es 0.46 a 100 grados. Pero en cambio, si se reduce tu temperatura a 10 grados centígrados, dice que este sensor tiene 6000 ohms de resistencia. Pero ¿qué le pasó a la señal de tu sensor? Subió. Aquí te está marcando 3.51 volts. Pasa lo mismo entonces. Sube la temperatura, baja la señal de voltaje. Baja la temperatura, sube la señal de voltaje. ¿Sale? Así es como determina si el aire está frío o si el aire está caliente. ¿Sale? Esto se le llama señal por caída de voltaje. Por aquí en el PDF les puse el apunte. Es señal por caída de voltaje. Sí, porque la resistencia lo que hace es como aterrizar el positivo de 5 volts, ¿no? Por eso le baja el voltaje. Exacto. Exacto. Al momento de que se modifica la resistencia, es porque dijimos que el circuito interno del sensor se está moviendo, se está modificando el circuito interno del sensor. Entonces, es en 5 volts de mi señal. Mi computadora me manda 5 volts. Y todo depende si el circuito interno del sensor se acerca a la Tierra o se aleja de la Tierra. Se acerca a la Tierra, el voltaje va a disminuir. Se aleja de la Tierra, pues el voltaje va a aumentar. ¿Sale? Así es como funciona este sensor. Baja el voltaje o sube el voltaje dependiendo que si se acerca o se aleja de la Tierra. Todo depende del circuito interno, que aquí también les puse la explicación. Es una laminita que tiene internamente, ¿vale? Un platinito. Este platinito, si se encoge, ¿qué le pasa a la bichola cuando se encoge? ¿Sube o baja? Si se encoge, baja. ¿Sale? Y si se calienta, sube. Entonces todo depende si se expande o se expande menos. A ver. Estando caliente, se expande. Y yo tengo aquí mi alimentación de 5 volts y tierra. A ver, esta es la tierra. No caliente, menos resistencia por la transmisión del culto. Y la laminita alimenta de 5 volts. ¿Sí? Entonces, este circuito, a ver, este es igual. Tierra. La laminita sale la señal y le alimenta de 5 volts. ¿Vale? Entonces dice aquí, con sensor frío tienes más resistencia por la distancia del circuito y los 5 volts se aterrizan menos. ¿Por qué se aterrizan menos? Por lo que acabamos de explicar ahorita.
porque el circuito está de aquí hasta aquí. Tienes más distancia entre los dos terminales, por eso aumenta la resistencia. Y el voltaje aumenta. ¿Por qué? Porque se aterriza menos. Y en cambio, cuando el sensor se calienta, la lámina se expande y se acerca a la Tierra. Está más cerca de la Tierra. Tienes menos distancia entre los circuitos, la resistencia, por eso se reduce. Y por eso el voltaje se reduce también. ¿Sale? Entonces así es como funcionan. Así es como funcionan todos los sensores de temperatura. Todos. Sea de aire, sea de refrigerante, sea de aceite, sea de lo que sea. ¿Sale? Así es como funciona un sensor de temperatura. Fallas del sensor. Sin embargo, este sensor es de los que me dan las fallas más X. ¿Sale? O sea, a ver, el sensor de temperatura de aire no te va a provocar que el motor no prenda, que saque humo negro, no te va a provocar explosiones, no te va a provocar nada de eso. ¿Sale? Si acaso, a ver, por ejemplo, dice, con señal baja, en OBD1 te da el código de falla 23, en OBD2 te da el código de falla P0112. Dice, con señal baja, informa erróneamente la temperatura del aire mayor y provoca que se reduzca la inyección. Sin embargo, no genera fallas muy serias, solo petardeo, bajas RPM, ligera falta de potencia, pero no provoca que el vehículo se apague o pierda demasiada potencia. Se fijan, las fallas son muy X, ¿sale? No te está provocando nada espectacular, ¿sale? Bien. Entonces, esos son los códigos de falla. Sensor de, temperatura, señal alta. Un código de falla de señal alta en OBD1 te da el código 25, en OBD2 el P0113. A ver, con señal alta te está informando malamente, entonces que tiene una temperatura de aire menor. Con señal baja te informa erróneamente que la temperatura del aire es mayor. ¿Sale? Entonces, así está el pedo. Si te está indicando que la temperatura es mayor, como si el aire estuviera más caliente, te va a reducir la inyección. Por eso las fallas que tienes son de mezcla pobre. Y si te está indicando señal alta, entre más alto el voltaje, dijimos es más frío el aire supuestamente. Por eso te va a inyectar más. ¿Sale? Pero esas son las fallas que va a provocar este sensor. No son muy laboriosas, muy espectaculares. ¿Sale? Hablando de pruebas, en Ford creo que ustedes también utilizaron estos términos. Término COEO y término COER. ¿Sí se acuerdan? Que Sí. COEO en español significa switch abierto, motor apagado. Y COER lo vamos a traducir como switch abierto, motor en marcha mínima. Que en realidad era engine running, corriendo. Pero tu motor está corriendo desde marcha mínima hasta que se está desvielando como 9000, 8000 RPM. ¿Sale? Entonces vamos a dejarlo como un estándar como ralenti en marcha mínima. ¿Sale? Entonces, las pruebas que le voy a hacer aquí. Dice COEO, o sea, switch abierto, motor apagado y sensor desconectado. Yo lo que le voy a checar a este sensor son las alimentaciones. ¿Cómo dijimos que se alimenta este sensor por los dos cables? Tierra y 5 volts. Si está desconectado, debe de tener los dos, tierra y 5 volts. ¿Sale? Y también le voy a checar resistencia directamente al sensor. Para eso tengo la tablita azul que les pasé. Dependiendo de la temperatura que me esté leyendo el sensor, se va a modificar la resistencia. ¿Sabes? Bien. Bueno. Y con switch abierto y motor apagado también en COEO, pero con sensor conectado, le voy a verificar igual la caída de los 5 volts. O sea, los 5 volts solamente están completos cuando está conectado al sensor. Verificar la caída de los 5 volts dependiendo de la lectura.
O sea, dependiendo de qué tan frío, qué tan caliente está el sensor, o el aire, mejor dicho, este sensor, pues va a variar el voltaje. Entre más temperatura de aire dijimos, el voltaje es más bajo. Entre más baja la temperatura, entre más frío el aire, el voltaje debe ser más alto. Pero debe de coincidir con la tablita que les di. Porque también, bueno, si tiene un más de 10, 20% de variación, quiere decir que ese sensor también ya me está fallando. ¿Sale? Y switch abierto, motor encendido en marcha mínima. Debo de verificar igual la caída de los 5 volts conforme se calienta el aire. A ver, hay que tener en cuenta también que el aire de admisión se está absorbiendo, se está succionando del compartimento del motor. ¿Sale? O sea que si se calienta el motor, se calienta el aire de admisión. Se enfría el motor, se enfría el aire de admisión. Entonces, conforme se va calentando mi motor, o sea, no se calienta igual. O sea, mi motor puede llegar a 100, 110 grados en esta marca. Pero no por eso el aire va a llegar a la misma temperatura. Pero sí puede llegar a unos 60, máximo 70 grados, por ejemplo, aquí en Guadalajara. ¿Sale? Bien. Hablemos ahora del sensor de flujo de masa de aire, el sensor MAF, con F, como este que tenemos aquí. ¿Sale? Aquí en el PDF les puse las figuras de 3 sensores. El más viejito, no lo tengo aquí. Bueno, el más viejito es este. Este es el que tienen los de primera generación. Autos de primera generación. Recordemos que cuando nos referimos a primera generación, OBD1 de primera generación, son los OBD1 que tienen distribuidor. ¿Sale? O sea, estos son los carros con distribuidor. Básicamente nada más fueron del 86 al 88 cuando se utilizaba este sensor. Porque posteriormente te dejó de utilizar el MAF para empezar a utilizarse el MAP con P de presión, como este. Este es MAP con P de presión. ¿Sale? El MAF con F es de flujo de aire. Esa es la clave, muchachos. Muchas personas se confunden con estos dos sensores. Confunden el MAP con el MAF y el MAF con el MAP. Pero uno es con P, otro es con F. La P es de presión. MAP con P de presión. MAF con F de flujo. ¿Sale? Entonces, el sensor MAF. Los autos de primera generación con distribuidor OBD1 del 86 al 88 utilizaban este. Este que tengo en la mano es como este que tenemos a la derecha, el PDF. Este lo utilizan camionetas Portec, tanto V6 como V8, a partir del año 1996 hasta el año 2007. ¿Vale? Ese que aparece círculo, ahí en medio se alcanzan a ver unas rejillitas. Esas rejillas se calientan, son una resistencia calefactora. Y en la parte de enfrente tiene una mallita, una malla de alambre. ¿Sale? A ver, y este que parece como un cartuchito, también va en un depósito de... a ver, cualquier sensor de flujo de masa de aire va a estar después del filtro de aire. ¿Sale? El sensor MAF siempre va a estar después del filtro de aire, despuesito. Incluso en otras marcas, como por ejemplo Toyota, Honda, recordemos que lo tiene el sensor directamente ahí en el portafiltro. En la garganta, pues nada más Nissan y nada más el Subaru. Pero se cumple en Honda. Sí, los Honda lo traen en el cuerpo de aceleración también. Órale. Bueno. Entonces, este que parece cartucho, este sensor lo empiezan a utilizar prácticamente ya no nada más Vortec, lo empiezan a utilizar muchos carros como por ejemplo el Cruze, el Sonic, la Trax, también los Vortec, alguna que otra 3.6 sale. Bueno, este sensor que parece cartucho, y de hecho así se llama tipo cartucho, lo empiezan a utilizar a partir del año 2007 hasta la fecha. ¿Vale? Esos son los 3 tipos de sensor MAF, sensor de flujo de masa de aire, que vamos a utilizar en esta marca. ¿Sale?
El sensor MAF mide el flujo de masa de aire. ¿Qué es el flujo de masa de aire? Bueno, dice que la masa de aire, en física, ¿qué es la masa? La masa en física es volumen y es peso también. O sea, tú si te vas a la tortillería pides masa, pues te dan masa para tortillas. Pero no, a ver. Por ejemplo, voy a la tienda de abarrotes. No pido 1000 unidades volumétricas de azúcar, ¿verdad? ¿Qué pido? Un kilogramo de azúcar, ¿sale? La masa nosotros lo medimos en gramos. Es eso. Porque es volumen y es peso. Entonces, la masa de aire nosotros lo vamos a medir en gramos, pero es flujo. Yo necesito saber cuántos gramos están pasando en determinado tiempo. Lo vamos a medir en gramos por segundo. Así vamos a medir la masa de aire, en gramos por segundo. Así te lo va a marcar el escáner. Sin embargo, yo si le checo aquí directamente la señal, obviamente no lo voy a checar gramos por segundo. O sea, los gramos por segundo solamente lo puedo leer con monitor, con escáner. Si yo le hago prueba física con el multímetro a este, y ojo, no es cualquier multímetro, se necesita un multímetro que me lea frecuencia, que me lea hertz. ¿Sale? A ver, primeramente, este sensor dice que puede tener 3 o 4 cables. Cuando son 3 cables, funciona así. Esos 3 cables son uno de corriente de alimentación de ignición. Ahora sí es corriente, sí tiene amperaje. ¿Por qué? Porque este sensor internamente, su resistencia, se calienta de madres, ¿sale? O sea, se tiene que calentar mucho y dependiendo del flujo de aire, ¿qué le va a pasar a la resistencia? Se va a enfriar. Se va a enfriar. Y entre más flujo haya, pues más se enfría. Así es como funciona el sensor MAF. Lo que cambia nada más es la figura de la resistencia, o cómo trabaja la resistencia, nada más. Entonces, este sensor sí necesita amperaje, sí necesita corriente como tal. ¿Sale? Se alimenta también de tierra física. Y el cable de señal dice que lleva 5 volts de referencia por parte de la computadora. A ver, son 5 volts que saca la computadora, pero esto sirve para lo siguiente. Yo soy la computadora. Mando 5 volts. Y en cuanto se conecta el sensor, ya no son 5 volts. Cae a 1 punto y feria, 2 punto y feria. El chiste es que cayó. Yo como computadora vi que ya no son 5 volts. ¿Qué digo entonces? El sensor ya está conectado. Y el cable, Está trabajando. ajá, el sensor, no tanto que está trabajando, sino que está conectado y el cable o el circuito no está abierto. ¿Sale? El cable no está trozado, no está dañado, etcétera. Eso no lo utiliza nada más este sensor, lo utilizan chingo de componentes. Esos son 5 volts de referencia para monitorear el circuito, conector, cables, etcétera. En cuanto checa que hay un consumo de voltaje, significa que ya está conectado al sensor. ¿Sale? Pero si yo como computadora mando 5 volts y en ningún momento veo que caen esos 5 volts, ¿qué voy a decir de ese sensor? No está conectado. Ajá, está desconectado. Entonces, esos 5 volts de este sensor y para muchos otros, como por ejemplo el KS, ¿se acuerdan? Es igual. Manda 5 volts y en cuanto se conecta, se cae el voltaje, hay un consumo para confirmar que está conectado al sensor. Si no hay consumo, no está conectado al sensor. Bien, es eso. Entonces, si el sensor MAF es de 3 cables, pues significa eso. Corriente, este sí es corriente, la puedes checar con lámpara. Tierra física, o hay veces que la compu te la da, y señal. Excelente. ¿Sale? Sin embargo, por ejemplo, aquí, este que tenemos en la imagen, es un sensor de 5 cables. Tiene 5 patitas. Dice A, B, C, D y E. Dijimos, el sensor MAF tiene 3. ¿De dónde carajos está sacando los otros 2? Ah, porque no solamente esta marca tiene otra resistencia. No nada más es esta marca. Muchas marcas hacen exactamente lo mismo. A ver, ahí se alcanza a ver ese que parece como parece como una semillita. ¿Sale? Bueno, dirían unos, parece como un pezón de negra. Es el IAT. Ajá. Es el sensor IAT, el IAT, el de temperatura de aire.
el que acabamos de decir ahorita, hace ratito. ¿Sale? Entonces, por eso tiene 5 cables este sensor. Tiene 3 del sensor MAF y tiene los otros 2 del sensor de temperatura de aire. Te integran los 2 sensores en uno solo. Por eso son 5 cables. Dos cables del YAT, que dijimos son 5 volts de señal del YAT. La tierra de sensores. Y los 3 del MAF, que dijimos es corriente de ignición, señal y tierra. Por eso son 5. Esto también lo vieron, bueno, en Ford trabajaba un poco diferente. En Ford era de 6 cables. Era básicamente lo mismo. ¿Vale? Nada más la diferencia es que aquí el cable de señal es uno solo. Y en Ford recordemos que eran 2 cables. La computadora por un cable te mandaba 5 volts y por el otro retornaba la señal. Por eso en Ford son más cables. Pero eran los más viejos. El 2005 para atrás. El 2005 para adelante. Ya son igual que este. De 5 cables. ¿Vale? Bien. Entonces, este sensor se le va a verificar su señal en frecuencia. O sea, si yo le checo la señal a este sensor con multímetro, debe ser con frecuencia. A ver, y para eso no es cualquier multímetro. Tú necesitas un multímetro de preferencia, pues un equipado, uno de uso automotriz. Uno que tenga esta función. HZ. Los hertz. ¿Sale? En esta marca yo voy a checar el sensor MAF con multímetro, pero solamente con hertz, con frecuencia. ¿Sale? ¿Se puede checar también con osciloscopio? También con osciloscopio.